seem to really want to bring those creations to life. Gregorio Espinoza llevaba más de 30 años cuidando el panteón de San Nicolás del Valle, un lugar polvoriento y apartado, rodeado de encinos secos y veredas de tierra roja. Siempre fue un hombre discreto, meticuloso con su rutina, amante del silencio. Dormía poco, hablaba menos, pero desde hace unas semanas su vida se había transformado en un nudo apretado de insomnio, paranoia y dudas que lo atormentaban en cada respiro. Todo comenzó con un video. Había instalado una cámara de seguridad por cuenta propia, apuntando hacia el mausoleo de los Barragán, donde en días anteriores había notado cosas mínimas, pero extrañas. Flores artificiales cambiando de lugar, una estatuilla movida varios centímetros, tierra levemente removida, cosas que otros ignorarían, pero que él, con su ojo entrenado por décadas, no pasaba por alto. La cámara funcionaba bien, grababa en infrarrojo y su pequeña pantalla en la caseta mostraba todo en tiempo real. Pero fue la madrugada del 4 de septiembre cuando ocurrió. Gregorio estaba solo, como siempre. Observaba el monitor sin expectativas, solo por costumbre, cuando notó algo. No supo decir si fue un movimiento o un cambio en la niebla que siempre flotaba en esa zona, pero algo lo obligó a fijarse. Luego vino el terror. En la imagen, a las 0003 exactas, la tierra frente al mausoleo pareció levantarse levemente, como si respirara. Después, todo se volvió borroso. La pantalla parpadeó, y por un segundo eterno juró ver una figura algo alargado, pálido, saliendo de la tierra. No era humano, pero tenía forma humana. Gregorio se congeló. No gritó, no corrió, solo vio, con los ojos secos y la boca cerrada. Al amanecer, guardó el archivo en un pendrive. Quería compartirlo con sus colegas del grupo de veladores del Estado, un chat poco activo, pero útil para compartir experiencias raras. Envió el video con un breve mensaje. Miren esto, no estoy loco. Nadie logró verlo. Los mensajes comenzaron a llegar en cadena. Archivo dañado, no se puede abrir, es un truco. Algunos bromearon, otros ignoraron. Gregorio volvió a intentar abrirlo en su propia computadora. El video estaba allí, con peso, nombre y extensión. Pero al darle play, todo lo que aparecía era una imagen congelada, 0.03. Desde ese momento, supo que algo lo había marcado. Algo que se había manifestado ante sus ojos y que por alguna razón no podía ser compartido. Un secreto que lo eligió solo a él. Y mientras el resto del mundo lo descartaba como un viejo alucinado, Gregorio comenzó a anotar cada detalle. Si tú también sientes atracción por historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más inquietante que viviste en tu vida. Después de aquella madrugada, Gregorio no volvió a ser el mismo. Durante años, su rutina fue puntual, casi matemática. Encender faroles, revisar portones, caminar los senderos y anotar cualquier irregularidad en un cuaderno de tapa dura que siempre llevaba en el bolsillo trasero. Pero ahora había sumado una nueva obsesión, el reloj de la capilla. Notó la primera anomalía sin buscarla. La noche siguiente al incidente, el viejo reloj de péndulo marcaba 23:56, cuando él sabía que eran las 23:59. Ajustó la manecilla con cuidado, convencido de que solo se había desajustado con el paso del tiempo. Pero al revisar de nuevo a la madrugada siguiente, estaba otra vez 3 minutos atrasado. Siempre 3. Ni uno más, ni uno menos. Intrigado, llevó el reloj a don Aurelio, un relojero jubilado que vivía cerca del mercado. El anciano lo revisó minuciosamente y declaró con seguridad: está perfecto, no debería atrasarse ni medio segundo. Aún así, cuando lo volvió a colgar en la capilla, el péndulo continuó obedeciendo una lógica distinta, una que parecía ignorar por completo el tiempo real. Gregorio se obsesionó.
Colocó su reloj de pulso al lado del de la capilla. Revisaba ambos varias veces por noche y en cada ocasión encontraba lo mismo. Al llegar la medianoche, el reloj principal se detenía por 3 minutos, como si algo invisible lo sostuviera. Luego, sin motivo aparente, volvía a avanzar. Era como si el tiempo se replegara por un instante, solo en ese espacio, solo en ese punto. Intentó buscar una explicación racional. Cambios de temperatura, magnetismo, humedad, incluso pensó en una simple falla eléctrica. Pero no había electricidad en ese mecanismo y ninguna variable externa parecía tener sentido. Consultó foros en internet, grupos de técnicos, incluso un canal de reparación de antigüedades. Nadie supo darle una respuesta convincente. Entonces pensó en lo que había visto, o en lo que creía haber visto. ¿Y si no era el video lo que se había alterado? ¿Y si era el tiempo mismo? ¿Y si esos 3 minutos estaban relacionados con lo que ocurrió aquella noche? Cada vez que el reloj marcaba las 0003, Gregorio sentía una presión en el pecho, como si el aire cambiara de densidad. Era casi imperceptible, pero lo suficientemente real para despertar en él una alarma silenciosa. Ya no dormía, ya no comía con apetito. Pasaba sus horas libres revisando grabaciones, ajustando relojes, tomando notas que cada vez tenían menos coherencia. La duda lo devoraba. ¿Y si el cementerio era más que un lugar de descanso? ¿Y si había en ese terreno algo que respondía a otra regla, una ajena al tiempo humano? En medio de la confusión, tomó una decisión. Si nadie más veía lo que él veía, entonces tendría que llegar hasta el fondo por su cuenta. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia, porque lo que Gregorio está a punto de descubrir hará que veas la noche con otros ojos. El domingo siguiente, Adriana, la hija de Gregorio, llegó desde Guanajuato con una bolsa de pan dulce y una expresión de preocupación en el rostro. No venía tan seguido como antes. Había notado los cambios en la voz de su padre durante las últimas llamadas. Más pausado, más disperso. Algo en él parecía desconectado de la realidad. Gregorio no perdió tiempo. Apenas se sentaron a tomar café en la cocina, encendió su computadora portátil. «Quiero que veas algo», dijo sin rodeos, con los ojos fijos en la pantalla. Abrió la carpeta donde había guardado el video. Allí estaba. Registro Medio Tractor Septun MP4. Al hacer doble clic, el reproductor se abrió y mostró una imagen estática, sin movimiento, sin audio. Solo la hora congelada, 00.03. ¿Y?, preguntó ella confundida. «Es que ahí salió algo de la Tierra». «Yo lo vi», insistió él. Adriana frunció el ceño, retrocedió el video, lo reprodujo de nuevo, intentó abrirlo con otro programa. Nada. El archivo estaba completo, pero no mostraba más que una captura muda de la neblina frente al mausoleo. Gregorio se levantó nervioso, apuntó con el dedo a la pantalla. Ahí, justo ahí, había un bulto. Algo se movía, y después salió. Como si hubiera roto la tierra desde adentro. Ella apagó la computadora suavemente. Lo miró como se mira a alguien que empieza a desvanecerse por dentro. «Papá, necesitas descansar. Estás solo aquí todas las noches. Eso te afecta. Es muy común a tu edad tener esas sensaciones». Gregorio tragó saliva. Quiso responder, defenderse. Pero en su garganta no había argumentos, solo la certeza de lo que había visto. No dijo nada. La conversación se volvió tensa. Pasaron al comedor, comieron en silencio. Ella se fue temprano, antes del atardecer, diciendo que tenía que volver antes de que anocheciera. Esa noche, Gregorio revisó el archivo más de 10 veces. La imagen seguía igual, inmóvil, muerta, como si lo que había presenciado hubiera sido arrancado del video, borrado desde su origen. Y entonces pensó, ¿y si no era el archivo el que fallaba? ¿Y si era la realidad la que se estaba fragmentando?
Desde aquella visita, Adriana no volvió, solo llamó un par de veces. Siempre preguntaba lo mismo. ¿Estás bien, papá? ¿Te estás alimentando? ¿Sigues con esas cosas del reloj? Las conversaciones eran cortas. Evitaba tocar el tema. Y Gregorio, por orgullo o resignación, también lo evitaba. Pero por dentro, el vacío crecía. La sensación de aislamiento ya no era solo emocional, sino física. Estaba solo en su experiencia. Y cuando uno es el único testigo de algo que nadie puede comprobar, la línea entre la realidad y la locura se vuelve tan delgada como el silencio entre dos respiraciones. ¿Tú qué harías si nadie creyera lo que viste? Si alguna vez pasaste por algo parecido, déjanos un comentario contándolo. Te leemos. Cada noche, Gregorio volvía a reproducir el video como si esperara que, de un momento a otro, todo volviera a estar ahí. Era absurdo, lo sabía, pero no podía evitarlo. Había noches en que durante apenas un segundo creía ver algo diferente, un ligero cambio en la niebla, una sombra que no estaba antes, un destello mínimo, como si el archivo no estuviera muerto, sino en constante mutación. Llegó a pensar que tal vez su mente le jugaba trucos. Decidió compararlo con una copia de seguridad guardada en su memoria USB. Lo conectó. Abrió la carpeta. El mismo archivo, mismo nombre, mismo peso, pero la imagen no era idéntica. No era la misma neblina. No era el mismo ángulo. Era sutil, pero era distinto. Volvió al archivo original, lo reprodujo. Otra imagen, otro detalle, otro tipo de niebla. Aquello no podía ser una falla técnica. Era como si cada vez que se abría, mostrara una versión alterna de una misma realidad o de una misma mentira. Una madrugada, se convenció de que el video estaba vivo, que no era simplemente una grabación digital, sino una especie de espejo distorsionado que reflejaba no lo que fue, sino lo que no debía ser visto dos veces. Buscando respuestas, Gregorio envió el archivo a un técnico en Querétaro que conocía por internet. Le explicó que tenía problemas para reproducirlo. El joven le respondió 2 días después: el video no está dañado, pero su estructura interna es inestable. Tiene líneas de código que no deberían existir, como si estuviera sobrescrito, pero sin haber sido editado. Eso lo dejó sin palabras. Esa noche soñó con una versión del video en la que la figura salía completamente de la tierra. No era una pesadilla, pero tampoco un sueño. Era una repetición vívida y exacta de lo que había visto, pero esta vez desde otro ángulo, como si una cámara invisible lo hubiera grabado desde atrás. Al despertar, fue directo a su laptop. Abrió el archivo, pero ahora ni siquiera cargaba. Ya no era una imagen congelada, ahora era un error. Formato inválido, ruta no encontrada. El video había desaparecido como si nunca hubiese existido. Rebuscó en cada carpeta, cada copia, todo vacío. Aquello lo dejó en silencio por horas. Miró su reflejo en la ventana de la caseta. Se vio pálido, con las ojeras profundas y la piel reseca. No parecía él. Y se preguntó, ¿cuánto tiempo había pasado desde la noche del video? 5 días, o tal vez ya eran 2 semanas. ¿Por qué sentía que el tiempo se le escapaba, como arena entre los dedos? Si alguna vez sentiste que algo a tu alrededor cambió sin explicación, que la realidad se desvió apenas 1 centímetro, apóyanos con un me gusta para que esta historia llegue a más personas que también han sentido que algo no está bien. El nombre apareció una madrugada en medio del insomnio. Gregorio hojeaba una vieja libreta donde anotaba datos de mantenimiento, registros de entierros, nombres de familiares y algún que otro teléfono útil. Entre esas páginas amarillentas encontró una línea escrita con tinta azul, subrayada 2 veces. Si pasa algo extraño, llama al padre Esteban, él sabrá. No recordaba haberlo escrito. No recordaba quién le había dado ese consejo, pero al verlo, algo dentro de él se activó. No era una memoria clara,
Era una intuición, como cuando uno reconoce una voz en un sueño. Buscó entre los papeles viejos del panteón, en carpetas donde guardaban oficios de entierros religiosos. Finalmente lo encontró. Esteban Guillén, ex párroco de Santa María de los Remedios en Zacapu, Michoacán. Marcó el número de la parroquia. Una mujer mayor contestó. «El padre Esteban ya no está aquí», dijo con voz baja. «Se retiró hace muchos años, no recibe visitas, vive en la sierra, nadie lo ve desde hace tiempo». Gregorio insistió. Pidió una dirección, un contacto, algo. Solo recibió un vago «pregunte en el pueblo, quizás alguien lo oriente». Pasó los días siguientes reuniendo valor para salir de San Nicolás. No era solo el cansancio, era miedo. Miedo de alejarse de su único punto de control, pero también miedo de no hacerlo. Sabía que, si no obtenía respuestas, terminaría perdiendo lo poco que le quedaba de juicio. Viajó en un autobús lento, de esos que paran en cada curva. Llevaba una mochila pequeña, una muda de ropa, su cuaderno de notas y el pendrive con el archivo muerto. Preguntó en tianguis, en la plaza del pueblo, en la tienda del abarrotero. Algunos lo miraban con lástima, otros con desconfianza. Finalmente, un hombre con sombrero de palma le indicó un camino de terracería. Allá, entre los cerros, a veces baja a buscar leña, pero no se acerque mucho, no le gustan las visitas. La caminata le llevó casi 2 horas. El sol era abrasador. Cuando por fin vio la pequeña cabaña de piedra, se detuvo. No tocó la puerta de inmediato. Observó las cruces talladas en la madera, las hierbas colgadas en las ventanas, los libros apilados junto a una banca. No era una casa común. Tocó una vez, luego otra. Pasaron varios minutos. Finalmente, la puerta se entreabrió. Un hombre delgado, con rostro surcado por arrugas y ojos pálidos, lo observó sin decir palabra. «¿Usted es el padre Esteban?», preguntó Gregorio. El hombre asintió lentamente. No preguntó quién era su visitante, no lo invitó a pasar, solo dijo: «Si vienes por lo que creo, ya es tarde, pero aún podemos intentarlo. ¿Crees que ciertas personas están destinadas a enfrentar cosas que los demás ni siquiera pueden imaginar? Comparte este video con alguien que, como tú, no cierra los ojos ante lo imposible». Después de su visita al padre Esteban, Gregorio regresó al panteón con la sensación de que algo había cambiado, aunque no pudiera explicarlo con palabras. No recibió instrucciones claras. El sacerdote solo habló en términos imprecisos. «Observa la tierra, no los muertos. El problema no está en los cuerpos, sino en el lugar que ocupan». Esa frase quedó flotando en su cabeza durante días. Y fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Eran casi imperceptibles, pero constantes, siempre a la misma hora. A las 00:03 en punto, desde el rincón más antiguo del cementerio, justo detrás del mausoleo de la familia Barragán, se escuchaba un ruido seco. No era metálico, ni un crujido natural de la estructura. Era como si algo pesado se arrastrara por la piedra, como una lápida raspando lentamente contra otra. La primera noche pensó que se trataba de su imaginación. La segunda lo atribuyó al viento. Pero cuando el sonido se repitió por 5ª noche consecutiva, siempre en el mismo segundo, supo que no podía seguir negándolo. Armado con su linterna, caminó entre las tumbas con pasos cuidadosos. El aire olía distinto, menos a tierra húmeda y más a algo estancado, casi como agua de pozo cerrada. La niebla era espesa, incluso más que de costumbre. Cuando llegó al mausoleo, rodeó la estructura de mármol envejecido y se detuvo en seco. Allí, clavada verticalmente en el suelo, estaba su pala, la misma que había dejado colgada junto a la bodega del fondo 2 días antes. Tenía barro fresco, como si alguien la hubiera usado recientemente. Gregorio no se acercó de inmediato. Observó el terreno. El montículo de tierra que bordeaba el mausoleo estaba abultado,
como si desde dentro alguien hubiera empujado hacia arriba. Pero no había huellas alrededor, ninguna marca de pisadas, ni de humanos, ni de animales. Finalmente se acercó, tocó la tierra. Estaba suelta, removida desde adentro, no desde la superficie. Se agachó, olfateó. El olor era penetrante, terroso, pero con un matiz ácido que no pudo identificar. Levantó la pala y sintió que algo invisible se tensaba a su alrededor. Como si el silencio contuviera una respuesta, una advertencia. No cavó, no hizo preguntas, solo retrocedió. Esa noche no durmió. Pasó horas en la caseta, mirando la imagen en blanco y negro del monitor, esperando ver algo, pero la cámara no mostró más que sombras. Y sin embargo, Gregorio sintió que había cruzado un umbral. Ya no era un espectador. Ahora estaba dentro de algo que no comprendía, pero que claramente lo incluía. Lo más inquietante fue darse cuenta de que no tenía miedo. Al menos no el tipo de miedo que paraliza. Era otra cosa, una inquietud profunda, un presentimiento constante de que el panteón ya no era solo su lugar de trabajo, sino el epicentro de algo más grande. ¿Has sentido alguna vez que un objeto cotidiano, como una pala, una puerta, una silla, apareció donde no debía? Déjanos un comentario con tu historia. Quizás no estés tan solo como crees. Con el paso de los días, Gregorio dejó de esperar explicaciones. Lo que antes parecía un hecho aislado, una sombra, una anomalía, un sonido, se convirtió en parte de su nueva rutina. Las noches eran más densas, no por el clima, sino por la tensión que se acumulaba en el ambiente, como si algo estuviera siempre a punto de suceder y nunca terminara de manifestarse por completo. Los otros veladores ya no respondían. Joaquín, de Sonora, lo bloqueó del grupo. Tadeo, de Tuxpan, leía sus mensajes pero no contestaba. El silencio se volvió una confirmación incómoda. Todos sabían que algo ocurría, pero nadie quería acercarse demasiado a esa verdad. Gregorio empezó a notar detalles que pasaban desapercibidos para los visitantes del panteón. La flor de tela en la tumba de la señora Ramírez aparecía cada mañana con un ligero giro, como si alguien la hubiera tomado y vuelto a colocar con una intención casi simbólica. La cruz de metal que colgaba de un ángel de piedra junto al nicho 114 estaba ahora al revés, sin que hubiera viento ni manos para girarla. Cada noche, él apuntaba todo en su libreta. Dibujaba esquemas, registraba posiciones, anotaba fechas y horas. Fue entonces cuando lo vio con claridad. Los fenómenos solo ocurrían en noches de fecha impar, y siempre sin excepción a las 003. Lo inquietante no era la regularidad. Lo aterrador era que todo parecía seguir una lógica, como si algo invisible estuviera cumpliendo un ciclo, como si esos actos diminutos fueran parte de un lenguaje que Gregorio no entendía, pero que estaba aprendiendo a reconocer. Comenzó a dejar objetos en lugares específicos: un frasco pequeño con tierra virgen, una vela sin encender, una foto antigua de su padre que había sido enterrado ahí mismo hacía más de 20 años. Cada vez que regresaba, encontraba los objetos exactamente donde los había dejado, excepto la foto. La imagen desapareció 2 veces. La primera creyó haberla olvidado en casa. La segunda juraba haberla guardado en el cajón de la caseta, pero no estaba. 3 días después, apareció dentro del libro de registros del cementerio, cerrado con llave. Nadie más tenía acceso. Gregorio no se lo contó a nadie, no por vergüenza. Ya no sentía eso. Era porque entendía que había cruzado una frontera, una línea invisible donde la lógica convencional ya no servía. No era cuestión de creer o no, era cuestión de mirar con suficiente atención. El cementerio seguía siendo el mismo para todos: lápidas, nombres, fechas, pero para Gregorio se había transformado en una maquinaria sutil, viva,
que respiraba con ritmo propio. Y cada vez que el reloj marcaba las 0003, él sabía que algo le hablaba, solo que aún no entendía el idioma. Si alguna vez notaste patrones extraños en tu entorno, cosas pequeñas que se repiten sin explicación, cuéntanos en los comentarios. Tal vez estés más cerca de una respuesta de lo que imaginas. Eligió una noche impar, como tantas otras veces. No era casualidad. Había notado que solo en esas fechas los cambios eran más evidentes, como si algo, de forma casi matemática, se activara con el calendario. Preparó su linterna, la libreta, un par de guantes gruesos y una pala pequeña que había comprado en secreto. Evitó usar la que había aparecido detrás del mausoleo. Aquella, por alguna razón que no se atrevía a nombrar, le generaba un rechazo instintivo. A las 23:47 salió de la caseta sin hacer ruido. Caminó por una ruta distinta, dando rodeos entre las tumbas para no ser visto desde la entrada. A esa hora, nadie debería estar allí, pero Gregorio ya no confiaba en lo evidente. El destino era el mismo montículo de tierra detrás del mausoleo de los Barragán. La superficie lucía igual que siempre, pero al acercarse, sintió el mismo olor leve, agrio, imposible de clasificar. No era descomposición, tampoco humedad. Era como un aroma estancado, como si algo hubiese sido sellado ahí hacía años. Comenzó a cavar con lentitud, cuidando cada movimiento, como si al menor descuido pudiese romper algo que no debía tocarse. Pasaron unos 20 minutos hasta que la pala golpeó algo duro. No era piedra ni madera, era metal. Su corazón latía con fuerza. Con las manos apartó la tierra restante. Era una caja rectangular cubierta de óxido, sin ningún grabado visible, excepto un número apenas legible. 303. No podía ser coincidencia, ni error de lectura. Los números estaban grabados con precisión. 3, 0, 3. Guardó la caja en su mochila sin abrirla. Volvió a cubrir el hoyo con tierra y caminó hacia la caseta sin mirar atrás. Sabía que no debía abrirla ahí. Demasiadas cosas se habían desvanecido frente a sus ojos en ese lugar. Necesitaba hacerlo en su casa con luz, sin presión. Al día siguiente intentó abrirla con cuidado, pero la cerradura estaba firme. Usó una lima pequeña y tras varios intentos, el broche cedió. Dentro había 3 objetos: una carta escrita con tinta desvaída, una fotografía antigua de un hombre desconocido y un reloj de bolsillo. El reloj estaba detenido a las 00:03 exactas. La carta, aunque borrosa en varias partes, dejaba entrever la desesperación de alguien que había vivido algo similar. Alguien que también había notado los patrones, los horarios, las alteraciones. El autor hablaba de una grieta que se abría en determinados ciclos, de marcar el tiempo para evitar que algo regresara. Al final, una firma incompleta. Ann, Esteban, Julián, imposible saberlo con certeza. Gregorio miró el reloj por largo rato. La aguja inmóvil parecía más un testigo que un objeto, un recordatorio de que todo seguía ocurriendo, incluso cuando el tiempo aparentaba haberse detenido. ¿Alguna vez descubriste un objeto enterrado que parecía tener su propia historia? ¿Algo que no deberías haber encontrado? Cuéntalo en los comentarios. A veces, compartirlo es la única forma de no cargarlo solo. Desde que abrió la caja, Gregorio ya no logró dormir como antes. Su cuerpo seguía la rutina. Comía, trabajaba, encendía y apagaba las luces del panteón. Pero su mente ya no operaba bajo la lógica cotidiana. Todo se le presentaba como una secuencia inevitable. Las 00:03 ya no eran una hora, eran un llamado, un pulso interno que sentía incluso si no miraba el reloj. El archivo del video nunca volvió a abrir. Incluso formateando la tarjeta, el archivo reaparecía con el mismo nombre, 003.tomove. Ya no era una anomalía técnica, era una presencia, una señal que no podía borrar.
En el cementerio, las manifestaciones se hicieron más discretas, pero más personales. Ya no se trataba de objetos fuera de lugar o sombras captadas por cámaras. Ahora eran sus pensamientos, sus recuerdos, que comenzaban a desordenarse. Una tarde olvidó por completo el nombre de su madre. Al día siguiente despertó sin reconocer su propia letra en la libreta. Una noche, mientras revisaba los nichos del pasillo 7, creyó ver a su padre apoyado contra un muro. Mismo rostro, misma camisa beige del día de su entierro, pero no lo llamó, no se movió, solo lo observó en silencio, y cuando Gregorio parpadeó, ya no estaba. Comenzó a escribir cartas que no recordaba haber escrito. Una de ellas, firmada con su nombre completo, decía: «No le digas a nadie, esto no se cura hablando». Dejó de hablar con sus vecinos. Cerró su casa con candados nuevos. Ya no iba al mercado. Solo se dedicaba al panteón y al cuaderno. Una noche, al repasar su libreta, notó una hoja arrancada. Juraba no haberla tocado. Días después, la encontró en su bolsillo, con algo escrito en letra temblorosa. «Esto comenzó antes de ti, pero terminará contigo». Gregorio ya no sentía miedo, solo un tipo raro de resignación, como si hubiera sido elegido no por ser especial, sino por estar en el lugar exacto, en el momento exacto. Una madrugada, cuando el cielo estaba más despejado que nunca y el viento no se movía, el reloj del cementerio se detuvo. Marcaba las 00:03, justo como el reloj de bolsillo, como el archivo del video, como el número grabado en la caja. Esa noche, Gregorio no fue visto en la caseta. Al día siguiente, los vecinos del barrio lo buscaron. Su casa estaba cerrada por dentro, las luces encendidas, el cuaderno de registros sobre la mesa, con todas sus páginas en blanco. La única pista era una frase escrita en el cristal empañado de la ventana: «Escucha bien, aún sigue aquí». Y desde entonces, cada vez que alguien nuevo entra a trabajar al Panteón de San Nicolás, se le advierte con voz baja que nunca, bajo ninguna circunstancia, permanezca en el cementerio cuando el reloj marque las 00:03. Si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario con la palabra «Aquí sigo». Así sabremos que tú también lo escuchaste.